hacer alguna pregunta o hacer alguna consideración, pues parece que aquí una pregunta. Bien, yo soy José María de Mena, académico correspondiente a la Academia de la Historia, y tengo el honor de haber sido divisionario. Se ha hablado y se ha visto en la película la primera división, porque la división azul fueron dos divisiones, una la primera que mandó el general Muñoz Grande y la segunda que la mandó el general Esteban Infante. Yo estuve en el cuartel general de Esteban Infante y no participé más que en un solo hecho de armas, que fue en la batalla de Krasnivor. Creo que quizá haya sido la batalla más grande que ha sufrido jamás el ejército español, y digo el ejército español porque la división azul mandada por mandos militares era una unidad. Es una batalla en la que una tercera parte de la división entera murió. Los regimientos, aquí hay algún oficial, el teniente general Estivia, que me está viendo, sabe mejor que yo el número de bajas de aquellos regimientos del 262, el 263, el 250, batallón de reserva. Pero he echado de menos aquí, incluso en la película, algo muy importante, que es la parte, podríamos decir, característica del espíritu español. Por ejemplo, nosotros llegamos allí y nos encontramos con unos pueblos con sus nombres en ruso. Krasno-Guardeisk, que significa Guardia Roja. Pero eso de Krasno-Guardeisk no le sonaba muy bien a la gente, y entonces le pusimos Carlos Gardel. Todavía hoy, al cabo de 50 años, incluso sigue circulando correspondencia por aquellos pueblos poniendo Carlos Gardel en vez de Krasno-Guardeisk. Yo iba un día, teníamos en nuestro sector 3 o 4 palacios imperiales, de la misma manera que en las proximidades de Madrid, pues está el Pardo, pues estaba el Palacio de Sluz, el Palacio de Charcoy Eselo, estaba el Palacio de Ekaterinenburgo, me parece que era, y entonces un día iba yo con el entonces capitán provisional de artillería sevillano, que era Enrique de la Vega Viguera, y paseábamos por uno de los jardines de uno de aquellos palacios de noche. Se oía lejana alguna ametralladora, me parece que fue en el Palacio Imperial de Pushkin, cuando de repente vemos a un hombre sentado en un banco de hierro a distancia, y cuando nos acercamos en efecto era Alexander Pushkin, el gran poeta, en bronce, sentado sobre el mismo banco en donde él se sentaba y escribía sus poesías. El monumento a Pushkin estaba allí en los jardines. También tuvimos que traducir una vez una lápida que decía: aquí yace Natalia Niemerowska, murió a los 16 años, víctima de la moda, año 1890 y tanto. Víctima de la moda porque, claro, la muchacha se quiso vestir para una fiesta de palacio imperial con un vestido a la moda francesa, pero naturalmente para 42 grados bajo cero no servía, que la pobre muchacha tuviera una pulmonía. Y respecto a lo que ha dicho el señor Ibáñez, no sé si ha sido el señor Ibáñez o el presidente, del trato que le dábamos a la gente de allí. La gente de allí nos adoraba, materialmente nos adoraba. Claro que nosotros hacíamos lo suficiente. A mí me dieron, los alemanes, me dieron un ruso, para que partiera la leña, porque allí a esas temperaturas tan bajas, si no tenía uno la estufa permanentemente encendida, se moría uno de frío. Entonces yo tenía a mi cargo una oficina de la hoja de campaña. Yo fui redactor jefe de la hoja de campaña, que era un periódico semanal que se publicaba para los divisionarios allí en el mismo frente. Entonces me dieron un rookie, pero yo tenía que garantizar que el rookie vendría, partía la leña y volvía al campo de prisioneros. Eso ocurrió el primer día. El segundo día dije que no, que se quedaba conmigo. Aquel individuo pasó a ser mi asistente, mi mayordomo, mi amigo, el que se fumaba mi tabaco y se bebía mi coñac y se lo pasaba muy bien. Y yo vivía en una casita solita, que era la sauna, es decir, al lado de la casa había una casita chica de madera que era donde se hacía el baño de sauna, con unas piedras calientes que se le echaba agua. Yo quité las piedras y la bañera y lo convertí en mi oficinilla. Entonces andaba de cuando en cuando, se infiltraba por el frente alguna guerrilla
rusa, y entonces yo le dije al asistente digamos, le dije, mira, si vienen aquí uno y tú oyes que se suben encima del tejado, tú coges el fusil y pega tiros para arriba. Yo había puesto mi fusil y mi pistola, tenía las dos armas, las había puesto a disposición del prisionero de guerra que me servía de criado. Esto es increíble, ¿no? Y el resultado de eso, yo le dije, tú tira para arriba, porque si tú lo tiras pum pum, el ruski va a tirar una bomba por la chimenea, pum, y caput. Los dos caput, los dos muertos. La imprenta la teníamos en Rebar. Entonces yo tenía una cartilla, un documento para poder comer en los comedores militares de las estaciones, en los Soldatenheim. Pero al mismo tiempo yo tenía un suministro que me mandaban de la embajada española, porque yo además era corresponsal de guerra de algún periódico español y me mandaban un suministro. Y también recibía una cosa de la Cruz Roja, claro, yo comía, si estaba en el campo, en el frente, comía en el cuartel, si estaba de viaje por ahí, comía en un Soldatenheim, y un paquete con una botella de coñac. Una vez se equivocaron y venían unas medias y una barrita de labios, porque era para una enfermera, seguramente el paquete, ¿no? Entonces yo el paquete con el bacalao y arroz y cosas de esas que mandaban, eso se lo daba a un ruso de allí que trabajaba en los talleres del Revalechaitu, que era donde nos hacían a nosotros la hoja de campaña. Pues aquel pobre hombre sacó del hambre a su familia con los paquetes que yo cada semana le llevaba de cosas de comer. Eso hizo que nos quisieran mucho. Muchos oficiales y muchos soldados, pero sobre todo muchos oficiales, se echaron novia allí. Y a la hora de regresar, cuando retiraron la División Azul, ¿y ahora qué pasa con esta novia? Pues muy sencillo. Antonio de Zubiaurre era el teniente director de la hoja de campaña, de la que yo era el redactor jefe. Antonio de Zubiaurre pues resolvió el problema muy sencillo. Metió a la novia en un saco y se la trajo. Pasamos todas las fronteras que había en Carlos Gardel, en Saarbrücken, en la frontera francesa. Dentro del equipaje militar pues iba un saco de estos de lona verde con la muchacha escondida dentro. Se casaron en Madrid, no sé si habrán tenido incluso hijos siquiera. Yo quería dar esta pequeña pincelada, perdón, pero me parecía que estábamos hablando de cosas demasiado serias y había que dar una pincelada, sobre todo del aspecto juvenil y humano de la división. Por lo demás, yo creo que la División Azul fue, en cierto modo, sí, fue una especie de cruzada religiosa, porque en realidad éramos los mismos que habíamos hecho la reconquista en la Edad Media, los mismos que habíamos ido a América a convertir los infieles con Hernán Cortés y con Pizarro, los que habíamos luchado en los campos alemanes y belgas con los tercios de Flandes, y que era una nueva versión dentro de lo que debe ser el tiempo, pero éramos los mismos realmente. Creo que ustedes también son los mismos. Muchas gracias. Esta pincelada efectivamente viene a enriquecer lo que ha sido está siendo esta sesión. Tenemos todavía algunos minutos y hay alguna pregunta. Señor. Yo tenía una duda. Sí. Quería ver si alguno de los contertulios me podía dar un poco de información sobre algunos divisionarios que cuando se desmovilizó el grupo se quedaron con las SS y luego defendieron Berlín. Porque eso es una faceta que no se dice. Los españoles que estuvieron hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, contesto y luego le cedo la palabra a un protagonista del tema. Es que, en efecto, en la historia de la División Azul hay tres etapas. Ya los secretarios han hecho alusión a dos. La primera jornada y la segunda jornada. La primera jornada fue de voluntarios y con una presencia falangista enorme. La segunda jornada ya fue bastante distinta, ya hubo reclutas forzosos, y cuando a consecuencia pues del cambio de signo de la guerra y el general Franco pues decide que tiene que entenderse con los aliados porque los aliados van a ganar, retira la División Azul. Y hay un grupo de varios miles de divisionarios que deciden quedarse combatiendo en Rusia, ya totalmente integrados en el ejército alemán, no ya como soldados españoles, y muchos de ellos incluso dentro de las Waffen-SS. Efectivamente, pues hay algunos que llegan hasta la batalla de Berlín, pero ya es un grupo muy reducido y que de hecho en España en la época no se habla para nada, se quiso ignorar. Hay un episodio
pues de la visita del embajador inglés a Franco, donde se queja de que todavía queda gente española combatiendo en Rusia y Franco no se da por enterado. Y no sé lo que hay, ¿eh? O sea que efectivamente eso es así. Era un grupo bastante más reducido. Seguramente usted tiene detalles mucho más próximos. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando en octubre del 43 ya se acuerda la retirada de la Legión, entonces se crea la Legión Azul, que son unos 2.000 hombres que quedan allá en representación de España. Pero esto es únicamente unos meses, porque resulta que inmediatamente se quejan los rusos y los ingleses de la presencia española que sigue allá, y por lo tanto hubo que retirarse en el mes de abril del 44 la Iglesia, la totalidad de la Legión, y luego a continuación, pocos días después, la quinta escuadrilla de la escuadrilla azul. En aquel momento de la disolución de la Legión quedaron algunos elementos allá en Alemania, pero muy pocos. La mayoría de ellos pasaron precisamente a formar parte de lo que nosotros llamamos el batallón fantasma. Pero ese batallón fantasma que se creó precisamente en la zona al final de África, los Cáucasos, fue alimentada sobre todo por gente que salió de España clandestinamente. No se sabe exactamente cuántos son, se calcula a lo mejor precisamente que llegaría a los 600, 700, 800 hombres. Pero, y luego estos fueron los que cometieron en la zona del campo. Hubo algunos disidentes que se pasó con el que escribió el libro, hablaba precisamente de la batalla de Berlín. La batalla de Berlín era una media docena de hombres, lo que quedaban españoles y hombres. Muy bien, muchas gracias. Bueno, señores, llevamos más de 2 horas de sesión, no queremos tampoco cansar a nuestro contertulio, y yo les quiero agradecer a ellos su presencia y su testimonio, y a ustedes pues, su presencia aquí en este ciclo, que tendrá su continuación el próximo viernes por la última conferencia del ciclo. Muchas gracias a todos.